La época colonial lo representa orgullosamente, de mucho lujo, lo que es la hacienda de Huejotitán, hoy hospicio. Esta hacienda perteneció al primo de Hernán Cortés, Alonso de Ábalos. La tuvo como propiedad desde 1524 hasta 40 años después que el virrey le diera la propiedad y el título. La propiedad se extendía de lo que es el lago de Chapala hasta Sayula. Las extensiones territoriales fueron amplias, no solamente en propiedad, sino en vida y muerte sobre los indígenas, aparte de cristianizarlos, a quien le tenían que pagar tributos para llevarlo, parte de ello, al rey. Para la época colonial pudiéramos hablar también horas, puesto que se extendió por casi 300 años. Yo en lo personal me jacto de ser indígena. Estoy orgullosa, puesto que aún dentro de sus limitantes y su barbarismo, por otro lado, fue una cultura que, a pesar de estar aislada del resto del mundo, logró grandes avances científicos dignos de presumir. Los primeros españoles que visitaron esta región fue Alonso de Ábalos, primo de Hernán Cortés, quien venía en expedición de reconocimiento. Llegó por la parte sur del lago de Chapala, rodeando el lago, sus límites, hasta llegar a Jocotepec. Fue cuando Alonso de Ábalos dijo: "Este mar chapálico". La población lo recibió bien, sin sorprenderse de las visitas. Y ambos, curiosos, se miraron, pues ambos tenían formas diferentes de vestir y de ser. Ambos se impresionaron. Alonso de Ábalos se impresionó con los territorios de Huejotitán, donde fundara su hacienda, la famosa hacienda de Huejotitán. Y asimismo se le ocurrió la explotación de las agriculturas europeas, la ganadería y la producción de trigo. Y el clima, desde luego, a pedir de boca. Jocotepec sufrió mucho, como el resto del país, con los repartos, con la construcción de puentes, de iglesias, de edificios públicos y privados, también el mantenimiento de ellos. La evangelización fue la justificación de estos pueblos. Lo malo fue que no se conservó nada y tiraron sus dioses, interponiendo, mejor dicho, el cristianismo con ideas nuevas sobre otras que nunca se pueden llevar debidamente. La población de Jocotepec fue proveedora de las 4 haciendas de Huejotitán, Potrerillo, San Martín, aunque diré que la hacienda de Zapotitán fue fundada después de la Reforma. Todo con sabor a olvido de nuestra cultura prehispánica. Durante la independencia podemos hablar también mucho, pero les diré con mucho orgullo que el atrio de Jocotepec tiene los restos mortuorios del héroe de la independencia, Marcos Castellanos, quien fuera el líder de la resistencia de los indios de Mezcala, que jamás los sometieron. Hubo una negociación allí. Continuando con la época colonial, esta finca ha llevado el nombre de la Casa de los Paz en épocas modernas y se ha erigido en Jocotepec por cientos de años. Por su construcción y estilo, se levanta magníficamente desde la época colonial, con nostalgia y remembranza. Para 1917, esta casa albergó la primera planta de energía dinamo, con un horario de 8 a 10 de la noche. Solamente las casas privilegiadas se iluminaban con energía eléctrica. Las demás eran con velas de cera o cebo. Por desgracia, muchas como estas casas se han perdido y perdiendo para siempre la riqueza
que hoy se muestra en esta casa. Con la pérdida de la arquitectura colonial, cerramos estas páginas de la maravillosa historia de Jocotepec.